Muy buenos días a todos. Bienvenidos a nuestros webinar series, en esta ocasión en el número 8. Mi nombre es Liz Martínez y soy la gerente de marketing de Park Systems en Latinoamérica. Este webinar está titulado Aplicaciones multidisciplinarias de microscopía de sonda local. En el webinar pueden realizar en cualquier momento preguntas que responderemos al final de este. La casilla se encuentra disponible para enviar su pregunta vía chat. La duración aproximada será de 30 minutos. Voy a presentarles a nuestro panelista del día. El doctor Giovanni Sanz Arce pertenece al programa de investigación en física aplicada del Departamento de Física en la Universidad Nacional de Costa Rica. Bienvenido, doctor Giovanni Sanz. Buenos días, buenas tardes para algunos. Muchas gracias por la invitación a Park System, por invitarme a dar este webinar, más en estas circunstancias donde hay muchos países que se encuentran confinados en sus casas y haciendo teletrabajo o work from home en sus sitios de trabajo. Para mí es un placer poder brindar y hacer llegar un poco de esta aplicaciones multidisciplinares de la microscopía de sonda local. Primero que nada, gracias por la introducción, Liz. Voy a intentar primero representarme de nuevo. Trabajo en la Universidad Nacional en Costa Rica. ¿Sí? Costa Rica es un país pequeño en Centroamérica, en el cual se encuentra en esta zona de acá, pintado. En las universidades públicas en Costa Rica son 5 universidades: la Universidad de Costa Rica, el Instituto Tecnológico de Costa Rica, la Universidad Nacional, la Universidad Estatal a Distancia y la Universidad Técnica Nacional. Aquí de estas 5 colaboran interdisciplinariamente entre ellos, y voy a hacer la presentación hablando un poco del trabajo desarrollado principalmente en la Universidad Nacional, el Tecnológico y en la Universidad de Costa Rica. Primordialmente trabajo en el departamento de física, como dijo Liz, en el programa de investigaciones de física aplicada. Además de eso, contamos con un programa doctoral, el cual es el doctorado en Ciencias Naturales para el Desarrollo, que se encuentra acreditado ante la Agencia Centroamericana de Acreditación y cuenta con 4 énfasis: gestión de recursos naturales, gestión cultura ambiental, sistemas de producción agrícola y tecnologías electrónicas aplicadas. En estos momentos se encuentra abierta la aplicación para cualquier persona que quiera ingresar. Pueden revisar la página web www.sinae.ac.cr. ¿Sí? En el ámbito de investigación, dentro del programa de física aplicada, interacción materia-energía, contamos con un apartado que es el laboratorio de micro y nanosistemas, en el cual tenemos 2 tópicos de trabajo o 2 áreas de trabajo primordiales. Una es la generación de dispositivos microfluídicos para el confinamiento de bacterias o detección de enfermedades infecciosas. En temas de investigación que colaboramos con diferentes partners, en el cual no voy a tocar en estos momentos mucho de acerca de la parte de microfluídica. Nos vamos a enfocar más en la parte de microscopía de sonda local. ¿Sí? Dentro del grupo contamos con varios laboratorios de síntesis, caracterización de materiales. Aquí muestro un poco el grupo de trabajo en el cual tenemos estudiantes de diferentes carreras y colaboraciones. En este grupo contamos con 2 microscopios de sonda local, un microscopio de sonda local homemade y un microscopio Park System NX10. Este microscopio Park System NX10 cuenta con diferentes módulos adicionales. Podemos hacer mediciones en aire, líquidos, en modo de no contacto real, contacto tapping mode, propiedades mecánicas, como es el módulo de pinpoint, fuerzas de espectroscopía, fuerza a distancia, espectroscopía volumétrica, fuerzas laterales, módulos eléctricos. Contamos con un Signal Access Point, en el cual podemos hacer introducción de señales eléctricas y movimientos y caracterizaciones más precisas de todos los sensores que cuenta el microscopio, además de una celda electroquímica en los cuales podemos contactar y poner
internamente un potenciostato al sistema para poder hacer reacciones in situ electroquímicas y caracterizaciones voltamétricas de nuestra muestra. Sí, un poco la historia del microscopio de sonda local. El primer microscopio fueron desarrollados por Gerd Bigney y Henry Rolla en Zúrich, en IBM Zúrich, en el 82, donde ellos desarrollaron el primer microscopio con un microscopio de efecto túnel, en el cual colocaron una punta metálica sobre 3 materiales piezoeléctricos y lo movieron sobre una superficie en vacío. Teniendo un cierto gap o una cierta distancia entre la punta y la muestra, la corriente que medían es proporcional a la exponencial de la distancia de separación entre la punta y la muestra. Con ello se puede reconstruir la topografía. Esta corriente medida es proporcional a la densidad de estados del sistema del sistema punta muestra. ¿Sí? Pero básicamente este fue el primer microscopio, el microscopio de efecto túnel. Pero se han generado diferentes tipos de microscopía de sonda local. Básicamente un microscopio de sonda local está compuesto por un hardware, el cual es una electrónica, y una cabeza del microscopio y un software que controla la electrónica para la adquisición de datos y conocer la posición exacta de la punta y la muestra o medir algún cierto tipo de espectroscopía. Existen diferentes ventajas para poder medir en estos microscopios, ya que pueden acoplarse en diferentes condiciones, como pueden ser condiciones ambiente, líquidos, gases, alto, ultra alto, vacío, temperaturas variables, entre otros. ¿Sí? Dependiendo de cómo utilice uno el sensor, puede uno tener diferentes tipos de microscopios de sonda local. Entre ellos podemos hablar sobre los microscopios de fuerza atómica, los microscopios de fuerza magnética, fuerza electrostática, barrido de iones, capacitancia, térmicos, entre otros. ¿Sí? La presentación la he distribuido principalmente en 3 diferentes aplicaciones. Una es el análisis de propiedades eléctricas y morfológicas de películas delgadas con aplicaciones en celdas fotovoltaicas. La segunda, la aplicación de un biosensor basado en la movilización de enzimas para la detección de pesticidas en agua. Y luego una aplicación que conecta tanto biología óptica como propiedades mecánicas en unas pequeñas microvispas. ¿Sí? Para ello vamos a empezar con la parte de análisis de propiedades eléctricas y morfológicas en películas delgadas con aplicaciones en celdas fotovoltaicas. ¿Sí? En este tema hemos trabajado en 2 artículos. Uno es ya publicado, el otro está en proceso de publicación, en el cual utilizamos el microscopio homemade, o sea, hecho por nosotros, en el cual utiliza una electrónica homemade y una cierta cabeza, que es esta que ustedes pueden observar en esta parte. En esto se encuentra aquí dentro de este móvil un material piezoeléctrico, un piezotubo, el cual se encarga de mover la punta que se encuentra en el extremo sobre una muestra de diferentes materiales. ¿Sí? Este microscopio se encuentra en una caja cerrada, metálica, puesta con pocas vibraciones, un microscopio muy estable. ¿Sí? Y lo primero que empezamos a hacer fue calibrar este tipo de microscopio para poder dar unas mediciones precisas. En la microscopía de efecto túnel uno puede tomar imágenes de 2 maneras, uno controlando la corriente sobre la superficie. Si uno mantiene la corriente constante por medio de un feedback, puede construir la topografía a la hora de separar la punta o aproximarse de la muestra, o puede mantener la altura constante y medir la corriente, y eso te va a dar propiedades eléctricas de la superficie. Además, uno puede hacer barridos entre la diferencia potencial que se encuentra colocada entre la punta y la muestra de voltaje para poder generar espectroscopías o curvas IV en el sistema. Para la calibración empezamos preparando muestras de oro amorfo comerciales, en las cuales se pueden observar los granos, la estructura de granos de la superficie de la muestra de oro, crecida sobre cristales. ¿Sí? Lo que hicimos fue un tratamiento de reconocimiento térmico, en el cual limpiamos con
acetona, etanol, isopropanol y una disolución tipo piraña de peróxido de hidrógeno y sulfuro y ácido sulfúrico. Y luego limpiamos con agua y hicimos varios recalentamientos sobre la superficie después de la limpieza para remover cualquier impureza orgánica que tuviera la superficie. A la hora del recocimiento y ver una imagen se pueden observar escalones. Estos escalones son terrazas de un átomo de espesor de oro. Por lo cual, si hacemos un corte y medimos las alturas de estos escalones, podemos decir que estos escalones son las terrazas que van a pertenecer a la altura de un escalón de oro sobre una superficie de oro 1,1. ¿Sí? De esta manera podríamos calibrar nuestro piezo eléctrico en el eje Z, en el sistema. Para calibrar el piezo eléctrico en los ejes X y Y, utilizamos grafito pirolítico altamente ordenado. El grafito es una estructura carbonosa conductora, el cual se encuentra en capas, que podemos decir que son capas de grafeno, donde se colocan en forma hexagonal átomos de carbono. Esa es la estructura y la cual, cuando uno ve capas interiores, las estructuras tienen un cierto stacking o deslocalización de un átomo sobre otro. Es decir, cuando tenemos la coincidencia de la capa superior con la capa inferior, solamente nos coinciden 3 átomos de los 6 átomos que tiene el grafito. ¿Sí? Para la preparación de la muestra de este HOPG comercial, utilizamos la técnica de exfoliación, que consiste en tomar una cinta o tape, pegarla sobre la superficie y exfoliar y extraer de la superficie las últimas capas de la superficie para tener la superficie completamente limpia. Cuando tomamos una imagen en efecto túnel, se pueden ver también los escalones con terrazas más grandes que las terrazas que forma el oro y medir la altura para correspondiente calibración en nuestro eje Z. Al igualmente, si hacemos un zoom sobre una superficie completamente plana como esta, podemos llegar a obtener imágenes en las cuales se ven estos spots más brillantes que indican dónde se encuentran los 3 de esos 6 átomos de carbono de la última capa que solapan con los 3 átomos de carbono de la capa inferior. Debido a esto, vamos a tener un spot mayor, una mayor corriente o densidad de corriente en el sistema, en el cual, por la coincidencia de un átomo sobre otro, y podríamos calibrar en el eje X y en el eje Y nuestro microscopio. A partir de eso, una vez calibrado el microscopio, utilizamos un tipo de celda fotovoltaica en colaboración con la Universidad Autónoma de Madrid, en la cual consistía y queríamos caracterizar un stack de materiales o crecidos de diferentes maneras para la posible aplicación en una celda fotovoltaica. En este caso, utilizamos ese microscopio de efecto túnel y además hicimos mediciones de espectroscopía de efecto túnel, la cual consiste en hacer una variación en el voltaje en un punto preciso de la superficie. ¿Sí? Para el crecimiento utilizamos FTO, Fluor Tin Oxide, que es un sustrato, un óxido conductor transparente, muy utilizado en aplicaciones optoelectrónicas, ¿sí? Y ahí caracterizamos primero ese material, medimos cuánto es la rugosidad del material, hicimos una estadística de cómo se encontraba la estructura de granos en la superficie, luego con un baño electroquímico crecimos una película delgada de sulfuro de cadmio, que es un material semiconductor aplicado para celdas fotovoltaicas, en el cual aumentó un poco la rugosidad por las técnicas de electroquímica, de electrodeposición que se utilizaron. A partir de eso, generamos sobre ese sulfuro de cadmio una película de teluro de cadmio, generando en la intersección de ellos una unión tipo PN. Este sulfuro de cadmio, la superficie, tiene menor rugosidad que la anterior.
debido a que es crecido con una técnica conocida como closed space sublimation, ¿sí? En la cual es un crecimiento por sublimación de el compuesto, ¿sí? Esto lo hicimos en colaboración con la doctora Rubio, el doctor Plaza y el doctor Pernas en la Universidad Autónoma de Madrid, ¿sí? Una vez caracterizamos en un punto cuánto es la espectroscopía o la curva corriente-voltaje en cada uno de los puntos. En estos gráficos se puede mostrar cuánto es la corriente con respecto al voltaje, a la aceleración del voltaje, en cada una de las superficies. Si uno hace la derivada de estas curvas, podemos tener lo que se conoce como la espectroscopía, algo que tiene un montón de picos. Sin embargo, debido a que es tomado en condiciones ambiente, a temperatura ambiente, las curvas son bastante ruidosas. Por lo tanto, hicimos un estudio estadístico en el cual tomamos en diferentes puntos de las muestras aproximadamente 300 a 1000 curvas corriente-voltaje. Hicimos una estadística y con ello construimos estos density plots o gráficos de densidad en el cual en la línea roja indica cuánto es el promedio, la curva promedio que podemos obtener de 1000 curvas en cada uno de los puntos, ¿sí? Tomando esta curva promedio es posible derivarlas y así obtener el gap de energía debido a que la derivada es proporcional a la densidad de estados que tenemos en nuestra muestra, ¿sí? Considerando esto, todas estas mediciones las hicimos en una caja cerrada, oscura, en la cual no teníamos luz. A la hora de iluminarlo, podemos generar este density plot en el sistema y a la hora de comparar nuestras curvas promedio de toda la celda fotovoltaica iluminada y no iluminada, podemos observar un decrecimiento del gap. Esto es debido a la excitación de fotones y el favorecimiento que tienes en la unión PN de la conducción eléctrica debido a la interacción de los fotones de la luz generando mayor corriente, ¿sí? Conclusiones parciales de esta primera aplicación en fotoelectrónica de un microscopio de sonda local. Podemos decir que presentamos un proceso de calibración de un microscopio de efecto túnel. Se analizó la topografía en la rugosidad de películas delgadas semiconductoras para aplicaciones fotovoltaicas, así como también la espectroscopía túnel como herramienta de estudio de materiales en aplicaciones fotovoltaicas. Y la segunda aplicación que venía a presentarles el día de hoy es la caracterización de un biosensor basado con la inmovilización de enzimas acetilcolinesterasa principalmente, directa en un recubrimiento biocompatible de un polímero conductor con nanotriángulos de oro para la detección electroquímica de cloropirifos. Este trabajo fue principalmente liderado por el doctor Ricardo Starbier del Instituto Tecnológico de Costa Rica y por el estudiante doctoral Roy Zamora, que ya se graduó, es parte de su trabajo doctoral, ¿sí? En este trabajo lo que se hizo fue construir un sensor para la detección de cloropirifos en agua. ¿Cómo se construyó este sensor? Primero se construyó un electrodo a partir de un sustrato de polidiamida en el cual se creció un film, un metálico, oro. Esto se hizo en la Universidad de Costa Rica, en el Centro de Investigaciones en Ciencia e Ingeniería de Materiales. Luego se recubrió con fotoresist, se creó un gap en esa parte metálica y por técnicas electroquímicas se hizo un recubrimiento de PEDOT mezclado con cargagenato, nanopartículas triangulares de oro y acetilcolinesterasa, ¿sí? Esto es más o menos una foto de cómo se ve los electrodos depositados y cómo sería un zoom de uno de los puntos de detección en los cuales teníamos. Además de eso, estos electrodos son compatibles
con una pequeña celda microfluídica, la cual incrementa la sensibilidad del sistema por los pequeños volúmenes de muestra que se pueden inyectar sobre ella. ¿Sí? Con respecto a la síntesis y caracterización de nanotriángulos de oro, esto fue realizado principalmente en el PoliUNA, en el Laboratorio de Polímeros de la Universidad Nacional, por el doctor Oscar Rojas y su grupo, en el cual se sintetizaron nanopartículas de oro con técnicas coloidales, en las cuales se purificó esas nanopartículas, eliminando las nanopartículas esféricas, como se puede observar aquí en el espectro de absorción y en las imágenes de TEM de las nanopartículas, donde se generan nanotriángulos en las partículas. ¿Cuál es el interés de tener estos nanotriángulos? En los cuales podrían generar efectos plasmónicos y de absorción de carga, principalmente en las superficies de sus puntas. Estos nanotriángulos fueron sintetizados y recubiertos también con cargagenato y la enzima acetilcolinesterasa para luego depositarlos. Si observamos una microscopía de transmisión de un corte del electrodo, se puede observar el material de oro del electrodo y la mezcla homogénea del PEDOT con las nanopartículas de oro y internamente la mezcla con las enzimas. ¿Sí? Utilizamos la técnica también de AFM conductivo, en el cual utilizamos una punta mecánica y aplicamos una diferencia potencial y medíamos simultáneamente en cada uno de los puntos de la muestra las propiedades mecánicas y las propiedades eléctricas del sistema. Es un método muy similar al método pinpoint de Pan-System. En el cual podemos observar la topografía de la superficie de nuestro electrodo, en la cual es una topografía bastante irregular, en la cual tenemos ciertos granos o patrones granulares debido a la forma de electrodeposición del PEDOT con la combinación de nanopartículas y enzimas. ¿Sí? Podemos medir la deformación en cada uno de los puntos, donde vemos puntos más brillantes en el borde de la estructura de grano de nuestro polímero, al igual la energía de disipación o adhesión que tenemos en nuestra superficie. Con esto podemos observar de que no tenemos ninguna nanopartícula en la superficie de nuestro electrodo. ¿Sí? Por lo tanto, a la hora de medir simultáneamente estas 4 imágenes, incorporando la corriente, se pueden observar las nanopartículas embebidas en nuestro polímero conductor. ¿Sí? Y además se puede observar o intuir cómo es la densidad de carga interna de la nanopartícula embebida en nuestro polímero conductor. Y podemos asegurar de que así tenemos nuestras nanopartículas conductoras. A la hora de hacer la caracterización de todo el sensor con técnicas electroquímicas, se puede medir la densidad de corriente en función del tiempo, de la estabilidad de la enzima, además de utilizar diferentes muestras de agua para poder detectar estas concentraciones de cloropiríferos. ¿Sí? Con esto vamos a hacer una pequeña conclusión en la cual se da una inhibición de las enzimas, una correlación entre la concentración de pesticidas del agua, mostrado como una respuesta adecuada de 10 miligramos por mililitro en el sistema. Se ha generado un sensor de acetilcolinesterasa que puede llevarse al campo para el monitoreo de suministros de agua en países con bases agrícolas para la detección de pesticidas como el cloropiríferos. Además, se puede ver la capa activa compuesta que puede ser sintetizada a través de otras enzimas e incorporar nanopartículas de otros tipos y otros materiales y otros metales. Por ejemplo, el último tema que venía a tratar es un trabajo en el cual realizamos en conjunto con el Centro de Investigaciones en Ciencia de Materiales de la Universidad de Costa Rica y el Centro de Biotecnología de la Universidad de Costa Rica.
y el Hospital San Juan de Dios. En este utilizamos como muestras unos pequeños insectos, para ser específicos, unas microavispas. Estas microavispas tienen un tamaño desde 0, desde 6 milímetros a 10 milímetros de largo, dependiendo del estadio en el que se encuentra. Se hicieron una recolecta, la doctora Rebeca Mora fue la que lideró principalmente esta parte del trabajo, de la recolecta de muestras, y la gran inquietud que se tuvo en ese momento es que en un mismo género, por ejemplo el género Celio o el género Varíconos, dos géneros, se tenían dos tipos de coloraciones. Una conocida como negro, en el cual tienen la cabeza de color negro, el mesosoma, parte media de la avispa, color también negro, y la parte del metasoma igual también negro. ¿Sí? Pero esta misma avispa se puede encontrar con un tipo de morfo en el cual tenía la cabeza negra, el mesosoma color naranja y la parte de la cola color negra, un tipo bob, black, orange, black. ¿Sí? Con estos sistemas empezamos a hacer un estudio, o ellas empezaron a hacer un estudio en el cual querían saber el por qué se generaban estos colores en estos dos diferentes géneros de este tipo de microavispas o este tipo de heliópteras. ¿Sí? Para ello se hicieron estudios de microscopía de barrido de electrones, en el cual se estudió principalmente esa parte del mesosoma, en el cual se pueden observar en estas 4 imágenes que entre los 4 especímenes, su superficie es bastante diferente entre sí, en los cuales hay surcos y una parte más de unión. ¿Sí? Haciendo un zoom, uno puede ver las setas o pelos que tienen estos insectos en su superficie, además de una estructura rugosa en forma de bolas y un cierto surco en algunos de los casos. ¿Sí? Haciendo un poco más de zoom, podemos ver que realmente tenemos ciertas estructuras globulares en unas partes de las imágenes. Estas muestras también fueron tomadas con microscopía de fuerza atómica convencional en modo tapping, en el cual podemos observar en ambas zonas, en la parte más del surco y en la parte más globular, cómo se encontraban para cada uno de estos fenómenos. Por ejemplo, en el género Varíconos podemos observar ciertas bolas, los recuadros morados sobre la superficie, y en la parte surcal una estructura un poco más plana, más laminar, de una tan plano del orden de nanómetros. ¿Sí? Además, como que se quería estudiar el color, se hicieron tinciones de hematocina e hemocicilina, en el cual en ciertos cortes de la superficie, para poder saber si ese color era un color debido a un pigmento o debido a una estructura. ¿Sí? Entonces, en esta parte, en la imagen A, podemos ver aquí una tonalidad negra debido a esa tinción que se realizó, y en esta una tonalidad más clara debido al cambio de color entre la parte naranja y la parte negra de los insectos. Al hacer esos mismos cortes en microscopía de barrido de electrones, se pueden observar también ciertas capas internas, pero estas capas internas se encuentran de orden de 5 a 10 micros de profundidad de la superficie del insecto. Eso quiere decir que el color, por lo tanto, no es debido a un color estructural, a una difracción de las ondas que inciden sobre la superficie del insecto, sino es debido a un pigmento que todavía por el momento desconocemos cuál es. ¿Sí? Se hicieron también espectros de reflectancia y se descompusieron en 3 colores: azul, verde y rojo. Si observan la descomposición de color, tanto el color azul como el color rojo, los picos de onda se encuentran casi en las mismas longitudes de onda. Sin embargo, el verde es realmente donde hay un mayor desplazamiento en longitud de onda del pico de emisión que puede tener de reflexión de
la superficie de los insectos en naranja y negro. Es decir, que realmente ese color naranja es producido por una componente verde que está dando esa pigmentación del sistema. Cuando empezamos a estudiar cada una de las partes con microscopía de fuerza atómica, además de eso, observamos, esta es la punta del microscopio, ¿sí? En cada una de estas zonas está la imagen óptica de la superficie para podernos ubicar. Empezamos a ver la parte de los glóbulos. En esos glóbulos podemos observar ciertos puntos. Al hacer un zoom, observamos ciertas porosidades en el sistema, la cual es una porosidad desordenada con poros alrededor de 100 a 200 micras de diámetro, ¿sí? Los cuales pueden ser poros debidos a la respiración o transpiración de la microavispa con el medio ambiente, ¿sí? Además, en esta parte de surcos observamos una cierta curvatura donde se pueden ver cierta cantidad de líneas. Estas líneas, al hacer un tratamiento de filtrado de planado de la imagen, podemos observar realmente esas fibras o capas laminares que se forman en esta estructura tipo surco del mesosoma del equipo. Si utilizamos del insecto, si utilizamos y hacemos una transformada de Fourier rápida de la imagen ya filtrada, plana, podemos observar que tienen dos tendencias. Esta orientación de las fibras de la superficie de la microavispa. Al hacer la diferencia entre los ángulos de formación o la diferencia entre el ángulo que tiene estas fibras, se nota un ángulo de 47 grados. Y hay reportes que es en fibras sintéticas de diferentes polímeros y fibras naturales como celulosa, en la cual demuestra que la ductibilidad de los materiales incrementa cuando se encuentra formado un ángulo de 45 grados con respecto a donde se está haciendo algún tipo de esfuerzo en el sistema. ¿Qué quiere decir esto? Que podemos concluir que tiene dos formas nuestra microavispa. Una parte que es más blanda, que es la parte donde tenemos este tipo de bolas que pueden ser respiraderos del insecto, y una parte del surco, la cual es una parte más rígida del sistema. Para ello, seguimos indagando y utilizamos las mediciones de propiedades mecánicas similares a las medidas con pinpoint, en la cual se hacen curvas de fuerza en cada uno de los puntos de la imagen, y con ello, viendo la inclinación, podemos calcular el módulo de elasticidad del sistema, además de la energía de disipación y adhesión que puede tener la punta con respecto a nuestra muestra, ¿sí? En el caso de tener un material más rígido o en el caso de tener un material más blando. Esto se hizo para todos los diferentes géneros y colores que estábamos observando. Teníamos Varicunus, Orange y Black, y Celio, Orange y Black. Hicimos esto estadísticamente, y estas son las imágenes más representativas que podemos tener. Y reconstruyendo esto, podemos tener módulos de elasticidad superiores a un terapascal en ciertas zonas, principalmente en esa parte fibrilar que tienen las microavispas, ¿sí? Con ello hicimos una representación gráfica para cada uno de las microavispas y géneros estudiados, en el cual pudimos observar en el género Celio, Varicunus, Orange, una estructura en la cual tiene como si fueran pliegues y una zona en el cual hay como una estructura suave o blanda, la cual podría servir para el movimiento de las alas. Sin embargo, en el Varicunus Black, las mediciones mecánicas nos dan un sistema estilo acordeón, en el cual se puede interpretar como resortes más blandos y más rígidos uno con respecto al otro. Igual pasa con las características mecánicas o nanomecánicas en el Celio, ¿sí? En el cual
lo más importante aquí es que la parte globular es una parte más blanda que la parte del canal de los sistemas. Estas partes rígidas y blandas pueden ayudar o pueden generar o pueden ser generadas por la naturaleza y se podrían ser replicables por el ser humano para hacer biomimética debido al movimiento de las alas. Puede ser que estos tipos de mecanismos de disipación de energía tengan que ver con el movimiento de las alas de este tipo de microavispas. ¿Sí? En términos generales, como conclusión general, he presentado tres diferentes aplicaciones de la microscopía de sonda local, que es una herramienta de caracterización multidisciplinar que puede ser cualitativa y a la vez cuantitativa de las propiedades físicas, químicas, biológicas, etcétera, de las muestras a analizar. Es posible analizar diferentes tipos de muestras y diferentes tipos de ambientes. Es decir, que la microscopía de sonda local es una técnica o son técnicas o un conjunto de técnicas versátiles para comprender cualitativa y cuantitativamente diferentes propiedades. ¿Sí? Colaboradores, estos trabajos no han sido realizados por solo el grupo de investigación de nosotros, sino que colaboramos dentro de la misma universidad con todo el departamento de física, con el laboratorio de materiales industriales, la escuela de química, escuela de ciencias biológicas, escuela de medicina veterinaria, en la Universidad de Costa Rica, en el Centro de Investigaciones de Ciencia e Ingeniería de Materiales, el Centro de Electroquímica y Energía, el SICANUM, y el Centro de Investigaciones en Enfermedades Tropicales. Así también, como en toda la red CONARE, con el Tecnológico de Costa Rica, tenemos un estrecho apoyo, principalmente con el doctor Ricardo Starville, y en la Universidad Estatal a Distancia, así como con el Laboratorio de Nanotecnología, Nacional de Nanotecnología en Costa Rica, el Hospital de Niños, el Hospital San Juan de Dios, además de colaboraciones con la Universidad de Alicante, Universidad Autónoma de Madrid, la Universidad Libre de Berlín y el Instituto Max Planck de estado sólido en Alemania, en Stuttgart, Alemania. ¿Sí? Reitero otra vez el agradecimiento a la empresa Park System, que por medio también de Instrument Nanotech y Nano Innovation, por la invitación de este webinar. Muchas gracias. Doctor, muchísimas gracias. Excelente y muy interesante investigación. Tenemos una pregunta de Daniel Tapia, es investigador del Instituto Politécnico Nacional en México, sobre la primera aplicación, la topografía, la cuantificación mediante morfometría, como que un poco más de información respecto a la topografía. Sí, estas imágenes fueron tomadas a corriente constante. Creo que se refiere a esta diapositiva en la cual tomamos imágenes de topografía en los diferentes películas delgadas, en FTO, sulfuro de cadmio y teluro de cadmio. Con ellos tomamos la altura y cada una de las tonalidades que tenemos en la imagen corresponde a una cierta altura. Lo que hacen la mayoría de software de análisis de imágenes en microscopía de sonda local es tomar y promediar estas alturas por medio de los cálculos de la rugosidad. Es decir, voy a utilizar esta gráfica. Si yo sumo y promedio todas estas alturas que tengo en cada uno de los gráficos, puedo tener una línea base. Eso es lo que conozco como rugosidad promedio en el sistema. Existen otros tipos de análisis un poco más complejos con transformadas rápidas de Fourier, pero digamos en este caso es el cálculo de la diferencia de alturas que tenemos. Gracias, doctor. Nuestro investigador conectado, Froy Martínez, le agradece mucho por su presentación. Excelente comentarios, doctor, para el doctor Sanz. Tenemos una pregunta adicional. Está con nosotros el ingeniero Armando Melgarejo Mancilla. Él es ingeniero de soporte técnico de Park Systems. Bienvenido, Armando.
La pregunta que realizan es sobre el equipo NX10, si es similar al microscopio de fuerza atómica acoplado al nanoindentador. ¿Puedes repetir, por favor? Sí, claro. Si el microscopio NX10 es similar al microscopio de fuerza atómica acoplado al nanoindentador. Es, No, el no ingeniero es. Armando se encuentra conectado. ¿Nos puede Ah, apoyar, por favor, con esta pregunta? Ok, hola, buenas tardes, buenos días, tardes, dependiendo de la zona geográfica. Si bien entendí la pregunta, se hace referencia a que si puedo medir propiedades de nanidentación con este microscopio. Si entendí la pregunta, la respuesta es sí, tenemos los modos de pinpoint y nanidentación, a menos que no hayan entendido la pregunta, si me la pudieran aclarar. Pero si ese es el caso, sí podemos medir propiedades nanomecánicas con el NX10. Sí, voy a completar un poco la pregunta porque no me quedaba claro. Básicamente, uno puede hacer indentaciones con con una punta de silicio o alguna punta de diamante especial con el microscopio NX10, en el cual puedes pinchar en cada uno de los puntos y generar curvas de esfuerzo para calcular eh, las propiedades mecánicas, tanto de adhesión como módulo de elasticidad, calculándolo automáticamente el sistema. No sé si esa es la pregunta del doctor. No sé si desea agregar algo. Daniel Tapia, he quitado el. ¿Puede hablarlo verbalmente? Sí, esa era la pregunta. Ok. Muy bien. Doctor, ¿sí me puede permitir compartir la pantalla para hacer un último anuncio para nuestros asistentes, por Sí, favor? yo quisiera reiterar el agradecimiento a Park por darme la oportunidad de dar este webinar. Esperemos que no sea el primero y el último, sino que haya muchos más. Y reitero, dejo aquí momentáneamente cuál es mi correo por cualquier consulta, colaboración que deseen realizar. La página web del doctorado para las personas que estén interesadas en aplicar y la página web de nuestro grupo de investigación. Gracias, doctor. Muy bien, como les comenté anteriormente, estamos haciendo una cordial invitación para todos ustedes que están ahora haciendo investigación a contactar con nosotros a través del ingeniero Armando Melgarejo, quien les va a proporcionar más información sobre demostraciones que tenemos disponibles para ustedes. Bueno, buenas. Gracias por la palabra, Liz. Es nada más un breve anuncio debido a todas estas situaciones que estamos viviendo hoy en día y se complican hacer las demostraciones en persona, en vivo. Park Systems decidió implementar unas nuevas modalidades de sesiones remotas de chat. Van a estar realizándose cada viernes. Por el momento van a ser en el idioma inglés, pero van a estar abarcando diferentes temas, tanto mediciones con topografía, AFM modo conductivo, nanolitografía, imágenes en líquido. Cada viernes va a haber un tema diferente. El horario por lo regular va a ser alrededor de las 2 de la tarde. Va a estar dirigidos por los diferentes ingenieros de soporte técnico de América. Y para estos pueden registrarse en nuestras redes sociales, ya sea Facebook, LinkedIn o inclusive contactarse a través del correo de soporte técnico de Park Systems para cualquier información extra que deseen. Y sería todo por mi parte. Muchas gracias, ingeniero. Y únicamente para concluir, nosotros nos agradecemos mucho por el tiempo que nos brindan y queremos enviarles una cortesía a las primeras 5 personas que se conectaron a este webinar.
Es un pequeño kit de obsequio de Park Systems, un microscopio digital y un microscopio NX10 en miniatura, junto con unos elementos impresos de información para ustedes. Nuestros primeros investigadores conectados fueron Christopher Espinosa, Ricardo Starbier, Daniel Tapia, Michael Suárez y Freud Martínez. Muchísimas gracias a todos. Pueden contactarnos en cualquier momento a través de nuestro portal web www.parksystems.com.mx o al correo electrónico inquiry@parksystems.com.mx. Nuevamente les agradecemos a todos y que pasen un excelente fin de semana. Muchas gracias. Gracias, doctor.